Bendecido. Bien, excelente, que estén bendecidos en prosperidad y en victoria, aunque andemos por el suelo, pero igual. ¿No es cierto? Sí. Siempre tenemos que pensar en positividad, ¿ya? El Señor siempre nos invita a pensar en positividad. Bueno, hermanos, qué bueno, parece que estaban todos muy animados. Yo estaba mientras llegando, instalando mis cosas aquí, sentí que había una alabanza sostenida. Eso es lo que debiera ser siempre en cada grupo de oración, una alabanza sostenida, que quiere decir no una alabanza agonizante, sino que una alabanza donde fluya el reconocimiento a Dios por lo que Él hace, y luego brotan las lenguas, y que hubieron bastante lengua, y después viene ese silencio donde el Señor quiere hablarnos de la carisma profético. Y hoy día vamos a hablar de ese carisma profético, de ese carisma donde la idea es poder clarificar algunas ideas sobre el carisma. Recuerden que los carismas son infinitos. San Pablo habla de 9, pero no son 9 los carismas, son infinitos. Y entre esos 9 carismas están los carismas de la lengua, que es lo que hablé la semana pasada, el don de lengua y un poquito de interpretación, y hoy día está el carisma de la profecía o carisma profético, ¿ya? Entonces vamos a entrar en la brecha y vamos a irnos a, primero que nada, a una definición. Teniendo a la base que los carismas son siempre para la edificación de la asamblea, a excepción del carisma de lengua, que era para la edificación de sí mismo. El carisma profético, sobre todo San Pablo lo nombra como un carisma que edificará a la comunidad. ¿Y por qué edifica a la comunidad? Porque es Dios hablando en este presente, en el presente que Dios es, Dios hablando a su pueblo, ¿ya? Entonces, ¿qué son el mensaje profético? Son, en otras palabras, son mensajes inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Que se pronuncia en forma verbal a una asamblea, ¿ya? A una asamblea que está reunida, ¿ya? Y con el solo propósito de edificar o estimular a los creyentes. ¿Y por qué habla de estimular a los creyentes? Porque cuando ese mensaje profético es ungido por el Señor, anima, ¿ya? Muchas veces porque mensaje profético anima, ese carisma profético consuela al pueblo, ¿ya? Entonces, no se trata de un sermón preparado, no se trata que yo traigo un mensaje preparadito para mandarle un dardo al hermano. No, es un mensaje que el Espíritu Santo inspira en el minuto de la reunión, en ese minuto, en ese instante, ¿ya? Por lo tanto, no se debe menospreciar la profecía, sino que debemos estar muy abiertos al Espíritu Santo para que Él nos regale y un mensaje que va a venir lo más probable al corazón, a la mente, va a venir una palabra que quizás tiene ingredientes de la Biblia, pero que está más adaptable a ese minuto, ¿ya? Ahora, siempre la profecía siempre está en armonía con la palabra de Dios, ¿ya? Nunca la profecía va a ir en desacuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? El que ejerce este carisma, que somos nosotros, que somos profetas, debe hacerlo según la medida de su fe, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir eso? A veces hay hermanos que tienen un carisma profético con mucha profundidad, y eso es porque tienen una experiencia muy intensa, madura con Dios. No así un profeta que está recién, el Señor lo está impulsando, obviamente no quiere decir que a lo mejor porque sea nuevo esa profecía tiene menos peso que otro, pero sí quizás por su experiencia de fe no va a tener esa fuerza
en términos de conocimiento propio, ¿ya? En cambio, el profeta que lleva tiempo, que tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, que tiene una relación profunda con Dios, obviamente quizás ese mensaje profético va a ser, por decir así, un mensaje mejor elaborado, ¿ya? Recuerden que el que habla bajo el poder de una revelación interior o de una inspiración repentina, es decir, el profeta va a hablar de parte de Dios en un momento determinado. Ahora, este carisma, como dice 1 Corintios 14:3, es un don que se da ante todo para edificar y exhortar y consolar al pueblo de Dios, ¿ya? Es un carisma para edificar, exhortar y consolar. Es decir, cuando nosotros recibimos un mensaje y escuchamos en una asamblea, obviamente ese mensaje, como viene de parte de Dios, obviamente nos tiene que sumar, ¿ya? Pero también dice la palabra que nos tiene que exhortar. ¿Y qué significa exhortar? Significa que cuando un profeta está hablando por inspiración del Espíritu Santo, ese mensaje sacude a la asamblea. La exhortación sacude, esa es la diferencia de un mensaje que está lleno de exhortación, una prédica, una inspiración que un hermano se ponga a exhortar, a veces o por el Espíritu, sin necesidad que venga un mensaje profético. Alguien se pone a hablar en un momento determinado y habla y exhorta a la comunidad. Y cuando una persona exhorta a la comunidad, dicen que la exhortación es sacudir, ¿ya? Es sacudir, por decir, es como provocar un movimiento interior para que el corazón de esa persona despierte, ¿ya? Pero también dice que este carisma tiene que es un carisma para consolar al pueblo de Dios. A veces nosotros llegamos destruidos, llegamos tristes, llegamos sin esperanza a una comunidad, nos puede pasar a nosotros que a veces no llegamos siempre bien, y a veces la palabra profética, el mensaje profético que el Espíritu Santo inspira en ese minuto, uno dice, esa palabra era para mí. Por lo tanto, esa palabra me ayudó, me edificó, me exhortó y me ayudó y me consoló. Así que, por lo tanto, es de mucha importancia este carisma. Pero también puede revelar los pensamientos o el estado del corazón de los asistentes, ¿ya? Fíjate que esto va muy unido a la palabra de conocimiento en cierta medida, porque a veces el Señor está dando una palabra profética y está dando esa palabra porque seguramente hay alguien de la asamblea que lo necesita. A veces el mensaje profético va con una gran claridad porque uno dice, parece que ese mensaje es para mí. Entonces, cuando un profeta está movido por el Espíritu Santo, está hablando realmente inspirado por Dios y está tocando el corazón de los asistentes. Y eso se llama revelación. El Señor revela, muestra, ilumina lo que Dios puede hacer en alguien de la asamblea que este mensaje lo puede necesitar. Y, y por ende, ese mensaje puede llevar a los asistentes de que están en ese minuto, los puede llevar a un arrepentimiento profundo, los puede llevar a un salir de un estado en el cual se sentían abatidos y salen fortalecidos, los puede llevar a un momento fuerte de oración, de alabanza y puede despertar. Mire, yo llevaba un buen tiempo en la renovación carismática y yo me fui a hacer un retiro de iniciación. Justamente yo estoy ahora en la diócesis de Los Ángeles, estoy predicando. Venía recién de un grupo aquí en esta diócesis hay un ministerio de evangelización radial. Entonces le estaba dando a todo el ministerio una prédica sobre predicación radial. Entonces, y en nacimiento estuve el sábado con los jóvenes. Y yo hace muchos años, en el año 96, fue por primera vez que yo vine a hacer un retiro para jóvenes. Y en ese año era un retiro de iniciación. Entonces, yo
no, en un retiro de iniciación no se habla de profecía, porque es un retiro para iniciar a la gente a la experiencia del Espíritu, al encuentro con Jesús. Es como un seminario de vida, pero un fin de semana. Entonces, uno no habla de carisma, yo no hablaba de carisma profético, pero llegó un momento de ese retiro que me acuerdo que hubo un momento de oración de mucha sanación y hubo un silencio, y se para un chico que estaba frente a mí y comienza a dar un mensaje profético, es decir, era como si hubiese estado con una metralleta, porque ese chico hablaba y todos los que estaban a su izquierda fueron cayendo, algunos caían de rodillas pidiendo perdón a Dios, gritaban, era una cosa, era como un efecto dominó, iban cayendo todos, daba la vuelta y venían hacia mí. Y Dios mío, dije, ahora va a venir hacia mí el mensaje, ¿me entiendes? Pero era tan ungido el mensaje que tocó a la asamblea y a mí en ese minuto cuando me llegó, como que me impactó, sentí una tremenda emoción dentro de mí, me salieron lágrimas, no lloré así de fuerte, pero brotó muchas lágrimas y me emocioné de ver que nosotros, sin haber hablado de profecía, Dios irrumpió con un mensaje donde transformó, tocó aquellos corazones que quizás necesitaban ese mensaje profético. Y usó a un joven que no tenía ni idea del carisma profético y ese hombre comenzó a profetizar. Es decir, yo me doy cuenta que Dios a veces usa este carisma porque Él sabe que alguien de la asamblea puede necesitar un mensaje de exhortación, de consuelo, algo que lo edifique, algo que le pueda mostrar de parte de Dios que Dios le está hablando al corazón de él. Entonces, yo obviamente más que nunca creí en este mensaje, en este carisma profético, porque a veces uno puede pensar que la gente inventa palabras, eh, no importa, puede haber algo también de eso, ahí lo voy a ver después, pero, pero me di cuenta que es un carisma genuino y que el Señor en estos tiempos puede usar a ti, porque tú eres profeta por el bautismo, te puede mover a hablar de parte de Él y decir en breves palabras, porque no necesita que sea una enseñanza ni consejo, sino que sea un mensaje directo que vaya al corazón de cada uno de los hermanos. Entonces, este carisma es de mucha importancia. Primera de Corintios 14, versículo 24 al 25 dice, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedarán al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente en ustedes. Es decir, la profecía puede tocar la vida incluso de un inconverso que puede llegar por primera vez a nuestro grupo de oración, porque esa palabra no es palabra de la persona, es palabra inspirada del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo indaga las profundidades de lo más profundo de la vida de alguien, puede tocar la vida de esa persona y se puede producir en ese minuto en la vida de esa persona grandes conversiones. Pues bien, quiero dar algunos consejos prácticos, tanto para aquel que ejerce el carisma profético como para aquel que escucha el mensaje profético. Primero vamos a ir al que transmite el mensaje profético. Primer consejo, ejercer exclusivamente este don al interior de la iglesia, ¿ya? Al menos en presencia, aquí dice, de un anciano que pueda responsabilizarse de la profecía aportada. Bueno, 1 de Tesalonicenses 5, 20, 21, dice, no menosprecies el don de profecía,
Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Cuando uno recibe un carisma, no tiene que andar mostrando a los demás que tiene el carisma, porque los carismas vienen cuando estamos en oración. Entonces, si yo soy catequista, yo no puedo andar exponiendo un carisma en un lugar donde quizás no me van a entender. Entonces, por ende, se dice que el carisma se debe ejercer al interior de la iglesia, y obviamente nosotros que somos carismáticos lo ejerceremos dentro del grupo de oración. No estamos ejerciéndolo, podemos ejercerlo quizá en un ministerio de intercesión, en un ministerio de sanación, pero no en cualquier tampoco que estemos en la misma línea, porque yo, por ejemplo, puedo estar en un movimiento schoenstattiano y yo no voy a andar ejerciendo carisma profético ahí porque mi hermano no lo van a entender. Entonces a veces no tenemos que andar pregonando de parte de Dios lo que Dios nos ha regalado. Lo mismo pasa con el carisma en lengua que la semana pasada les decía. No es que uno, por mucho que tenga el carisma, no es que ande orando en lengua en todos los lugares. Segundo, dice que no profeticen nada más que si todo está en orden entre Dios y tú, y entre tú y el prójimo. Lo voy a explicar esto después. Si no, el Espíritu Santo se va a entristecer, y eso impide también que los demás tengan confianza en ustedes. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que tener las paces con Dios, hermano, porque veo difícil que Dios te pueda usar si a lo mejor tú estás enojado con Dios. Y también habla del prójimo. Si tú eres una persona peleadora, chismosa, rencorosa, y si te ven los hermanos ejerciendo ese carisma, no te van a creer. Por eso tiene que haber también un cierto grado de congruencia en nuestra vida espiritual. Yo lo dije la semana pasada, los carismas no necesitan ser santo para ejercerlo, pero en la medida que uno va profundizando su relación con Dios, obviamente, uno tiene que tener un cierto grado de testimonio, porque si yo soy copuchento, si yo ando hablando mal de la gente, es decir, Dios igual me puede usar en el carisma, pero para una persona inconversa, una persona que todavía no entiende esto, puede parecer que tú eres falso o falsa porque te escuchó, por ejemplo, descalificando al sacerdote de la parroquia. Entonces se ve feo eso. Entonces va a perder credibilidad y por ende el corazón de los participantes del grupo se va a cerrar. Entonces también es muy importante tener esa comunión con Dios, porque obviamente si yo estoy enojado con Dios, no fluye la acción del Espíritu y la comunión también con los hermanos. Efesios 4:30 dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todo. Romanos 12:18, perdón, era Romanos 12:18, donde nosotros tenemos que ser personas pacíficas y no debe ser personas que andamos peleando con todo. También, conserva enteramente el control de tu cuerpo, si no atraerás la atención sobre ti mismo y no sobre la profecía. Doy un ejemplo. En mi comunidad, hace tiempo atrás, llegó una persona que yo te lo digo, creo que era un diamante en bruto. Era un diamante en bruto. Tenía un mensaje profético potente, ¿ya? Era muy potente esta hermana. Pero, ¿qué pasó con ella? Que cuando daba el mensaje profético, que podría ser un mensaje muy ungido, comenzaba a mover las manos y pateaba y empezaba a gritar. Entonces, la gente, en vez de escuchar el mensaje, veía la actitud, y de hecho a mí, yo tuve que hablar con ella, yo era servidor guía,
y tuve que hablar en privado con ella y le dije que tenía que tener control cuando dé mensaje, porque por mucha efusividad, por mucho impulso, por mucha fuerza que sea el mensaje profético, tú no puedes perder el control de ti mismo. Si los carismas están bajo el control del profeta. Si nosotros no entramos en un trance para dar un mensaje profético, es una luz que viene un mensaje a tu corazón y la mente, y largas el mensaje, pero no necesitabas entrar en eso. Obviamente se sintió y después no fue más al grupo. Bueno, no fue más al grupo porque aquí yo creo que aquí la gente necesita a veces, la gente hay que parar esas cosas y hay que hablar con amor. Yo traté de ser lo más amoroso, pero después no fue más porque tenía problemas de movilización y vivía muy lejos. Entonces, eso es importante también, educar a los hermanos, porque el carisma no puede desarmonizar, tú no puedes llevar la atención hacia tu persona. El mensaje tiene que tener el protagonismo, no el profeta, ¿ya? Y a veces hay gente que hace expresiones, lo mismo pasa a veces cuando se impone la mano, hay gente que hace figura, eso es llevar la atención hacia ti, no hacia el Señor. A veces hay personas que hacen cuestiones, parece como que estuvieran haciendo reiki y mueven las manos cuando están imponiendo las manos. Eso también no debe ser. El profeta debe ser una persona sencilla, que pasa desapercibido y que está siendo usado por el Espíritu Santo para transmitir ese mensaje y que la gente se centre en el mensaje y no en la persona. Ahora, también otro punto importante dentro de los consejos que estoy dando para los profetas, dice, recuerda que todo fruto necesita un cierto tiempo para madurar. Lo mismo ocurre con el mensaje profético. Este tiempo de maduración debe hacerse en la oración. Cuando a veces Dios da un mensaje, nosotros tenemos la opción de que pensemos que a lo mejor ese mensaje es un mensaje que a lo mejor puede ser para mí o es un mensaje que puede ser para la comunidad, ¿ya? Y yo tengo que ir madurando, Señor. La oración a uno lo va llevando a pensar si ese mensaje yo lo tengo que decir o no. Hay mensajes que a lo mejor yo tengo que madurar y va a llegar un momento determinado que el Señor sí me va a dar luz verde para que yo pueda transmitir ese mensaje. Ahora, ese mensaje que se recibe en un grupo de oración no puede despreciarse, es decir, debe recibirse, recogerse y madurar también, porque Dios nos puede, a través de un mensaje profético, nos puede estar previniendo de algún tiempo difícil, que a lo mejor en ese tiempo estamos todos regios, estupendo, pero puede que Dios esté mostrándonos que vienen tiempos difíciles y ese tiempo difícil hay que madurarlo. Siempre el mensaje no se debe despreciar, siempre hay que acogerlo, como dice San Pablo, nos quedamos con lo bueno, pero ese mensaje eh, tiene algo de Dios y por lo tanto tengo que madurarlo y la mejor manera de hacerlo madurar un mensaje es por medio de la oración. Dios a veces en la oración, por ejemplo, si es un equipo de servicio, tenemos que discernir qué nos quiso decir el Señor en la asamblea ese día. El quinto punto también, estoy en los consejos prácticos para los que son profetas, aguarda el momento más favorable para entregar la profecía, con el fin de que tenga un efecto máximo. A veces hay gente que da el mensaje profético cuando se está orando en lengua, se está cantando en lengua y nadie escucha el mensaje. Es por ello que se necesita el silencio para que ese mensaje sea escuchado por todo y no que entre medio de la oración en lengua estén profetizando. Creo que hay que esperar el momento oportuno para dar el mensaje. No quiere decir que el mensaje profético tiene que hacerse al final, porque los días yo se los comenté, a veces hay hermanos que dicen al final, cuando ya termina la oración, en los testimonios, sabe hermano, yo sentí que el Señor decía esto.
pero resulta que lo dijo al final y no lo dijo en el momento cuando estábamos en la oración, cuando toda la gente, la asamblea, estaba abierta a ese mensaje. Estábamos con el corazón abierto. Después ya cuando uno empieza a hablar, empieza a contar testimonio, ya obviamente la receptividad del corazón no es la misma. Entonces se transforma en un mensaje que podría haber sido tan ungido, en un mensaje piadoso, bonito, pero que no estuvo dado en el momento oportuno. Se debe decir en el momento que estamos en la oración, sobre todo el momento de silencio, y esperar el momento para decirlo. A veces hay mensajes que se dicen muy seguido. Dice alguien habló y enseguida, no, espera que la persona que dijo el mensaje, en el mensaje dejar un silencio para acoger la profecía, y luego podrá venir el mensaje que tú tienes para el momento oportuno. Porque a veces algunos están como metralleta, parte uno sigue el otro, pero son diferentes los mensajes, al no ser que un mensaje profético esté compartido. Puede que usted reciba una parte del mensaje profético y la otra parte la reciba la otra persona. Entonces, siempre hay que buscar el momento oportuno, no hay que llegar abruptamente, alocadamente, dar el mensaje, ¿ya? Recuerda que el espíritu del profeta está sometido a los profetas, es decir, recuerde, el control del carisma profético lo tiene el profeta. Recuerden que esto no es trance, ni que yo pierdo el control para decir un mensaje profético, ¿ya? Entonces, el profeta tiene dominio sobre sí mismo. Dice Primera de Corintios 14:32, dice, el don de profecía debe estar bajo el control del profeta. Por lo tanto, debe haber una comunión de mensaje. A veces en la asamblea hay hermanos que tienen lo mismo, entonces uno puede decir, confirmo. Ahora, puede surgir, creo que alguien de ustedes me hizo la pregunta, creo que Patricio me lo dijo el otro día, lo recuerdo, cuando a veces la gente sale un mensaje y que no es lo que se está diciendo. Bueno, si alguien siente que lo tiene que decir, lo dice. Puede que no esté tan en la línea de los mensajes, pero a lo mejor ese mensaje alguien sí lo necesitaba. Entonces uno tiene que siempre hacerse esa pregunta, Señor, ¿habrá alguien que necesite este mensaje? Porque puede que sea el mensaje para ti o también sea para toda la asamblea. Séptimo, los profetas necesitan también tener estudio y pasar tiempo con la palabra. Deben conocer la palabra. ¿Por qué? Porque ninguna profecía tiene que ir en contra de la palabra, no puede contradecirse. Y las profecías, aunque son inspiradas, puede haber algo de imperfección, porque también puede haber algo nuestro. Nunca va a superar la palabra escrita, la palabra de Dios que fue sí inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros los iniciamos en el carisma de profético, puede que el mismo temor, el mismo sentimiento de indignidad, como yo me puede ocupar el Señor en esto, puede que yo tenga un cierto grado de inseguridad, pero Dios te quiere usar. Entonces, el carisma va madurando en nosotros en la medida que lo vamos ejercitando. Si usted dice un mensaje profético una a las tantas, eso quiere decir que usted no está desarrollando el carisma profético, ¿ya? Entonces, tenemos que pasar tiempo estudiando, leyendo, orando la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo siempre va a reflejar siempre el conocimiento que hayamos adquirido. Es decir, vas a tener un corazón bíblico, hermana. Vas a tener un corazón bíblico, hermano. Entonces, mi corazón está lleno de Jesús. Por lo tanto, cada vez que yo esté abierto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a mover a decir algo
que no necesariamente tiene que ser idéntico al texto bíblico, pero sí puede que haya una relación al texto bíblico, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que le gusta abrir la Biblia, lo cual no es malo, pero eso no es profecía. Eso se llama, yo una vez escuché que eso se llamaba profecía bíblica, pero profecía bíblica, ¿cuál es? La profecía es cuando alguien abre la Biblia, pero es el mensaje así, preciso, conciso, es directo. Pero hay gente que abre la Biblia, la abre, pero la idea para desarrollar el carisma profético es mejor dejar que el Espíritu Santo hable por ti, porque Él lo va a hablar en un lenguaje actualizado, de una forma más directa, usándote a ti como persona. Luego voy a explicar cómo Dios va usándonos. Dice en 2 Timoteo 2:15, dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Una persona enseña el mensaje de Dios debidamente porque está empapado de la palabra de Dios. ¿De qué va a fluir el Espíritu Santo, hermano? Es como cuando los chicos dicen, ora por mí y no estudian. ¿De dónde te va a ayudar el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a inspirar, y lo mismo va a pasar cuando alguien se abre el carisma de la enseñanza. ¿De qué te va a hablar Dios si no conoces la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo va a moverte y te va a usar. Otro punto, en la medida en que lleves una vida realmente santificada, en esa misma medida tu mensaje será recibido y aceptado por la asamblea. Mateo 5:16 dice, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien de ustedes, lo que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. En otras palabras, se necesita testimonio. Necesitamos ser personas de testimonio. Cuando nosotros somos consecuentes con lo que hablamos, cuando realmente en nuestra vida hay un cambio y estamos caminando en un camino de santidad, que santidad significa, santo significa ser perfecto. Entonces cuando caminamos en esa perfección de Dios, no en el perfeccionismo humano, en la perfección que da el Espíritu Santo, los demás alaban a Dios porque ven que Dios obra en las personas. A mí, por ejemplo, me alegra ver a personas que yo he conocido, que han partido detrás de mí, y que yo los veo evolucionadísimos, que los veo que han crecido, los veo que han vencido su miedo y que llevan una vida de oración. Entonces, obviamente, si ellos Dios los usa en un carisma, en este caso profético del que estoy hablando, obviamente, de por sí me va a dar confianza. Pero si yo veo que esa persona no es muy congruente en su testimonio de vida, me va a dar una sensación como diciendo, como que no le creo mucho. Entonces es importante que también llevemos una vida de santidad de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido. También, a ver, otro punto. Este carisma no es para ti para gloriarnos, no es para decir yo tengo el carisma profético. No, estos carismas que pueden aparecer como extraordinarios, se pueden convertir en ordinario y se pueden convertir en ordinario en la medida que la comunidad empieza a verse constantemente este carisma usado. A veces los carismas los convertimos muy extraordinarios porque pareciera que algunas personas son las privilegiadas y solamente en esas personas Dios habla. Nosotros por el bautismo somos profetas, por lo tanto el profeta es el que habla de parte de Dios. Y tú, por tu bautismo, eres un profeta, una profeta, que por el bautismo estás llamado a hablar de parte de Dios y el Señor quiere en estos tiempos hablar.
Pero fíjate que no se debe considerar el carisma profético como algo, como prever el futuro, porque hay gente que lo puede ver como los brujos. Recuerden que Satanás, que Dios reprende, imita todos los carismas del Espíritu Santo, los quiere imitar. Y estos carismas, tanto de revelación, profético, palabra de conocimiento, que a veces a mí me pasa cuando tengo una palabra de conocimiento y la gente es ignorante, se me acerca y me dice, usted me adivinó. Yo digo, no, no es adivinación esto. Y hay gente que piensa que el carisma profético es prever futuros. Puede ocurrir algo, puede Dios revelar algo, pero Dios no va a revelar nada más porque está todo revelado en la Sagrada Escritura. Si usted lee la Sagrada Escritura, dice que en los últimos tiempos van a haber guerra, la gente se va a alejar de Dios. Bueno, uno puede discernir y puede pensar, porque hoy día la gente dice que ya estamos en los últimos tiempos, puede que haya algo, pero eso ya está escrito. No, ¿qué vamos a prever ahora? ¿Qué vamos a prever? Nada, porque ya está escrito, en la palabra está escrito todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Si usted va al Apocalipsis, va a ver lo que va a suceder. Jesús habla de los últimos tiempos. Dice cuáles son los signos, que va a haber terremotos, van a haber peste. Claro, ahora ha habido harto terremoto, va a haber peste, está el COVID, y dicen que va a seguir las pestes. Bueno, puede haber, va a haber guerra, pero el Señor dice, cuando escuchen acerca de esas cosas, todavía no es mi tiempo. Entonces, todo mensaje profético no tiene que ver con prever cosas. Es Dios hablándonos hoy en este presente. Bueno, algún día nosotros vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Por lo tanto, bueno, algunos podrán decir, entonces mejor no me abro, pero también vas a tener que rendir cuenta por haberte negado a recibirnos. Por eso, en este carisma tenemos que ser muy fieles. Y como dice segunda de Timoteo, no, 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Nosotros no tenemos que descuidar nada de lo que el Señor nos ha regalado. Ahora, para el último consejo, en una reunión carismática no deben haber tanto mensaje profético. Y no debe haber tanto mensaje profético porque nosotros no tenemos tanta capacidad para retener los mensajes proféticos. Yo siempre aconsejo que en un grupo de oración debiera haber alguien que esté con un lápiz, que tiene facilidad para escribir los mensajes y luego dar una síntesis al final, pararse y decir, el Señor nos habló en esta línea hoy. ¿Para qué? Para que la gente se vaya con una idea clara, porque hay gente que no tiene la idea clara de qué habló Dios. ¿Cómo estuvo el grupo? Hermoso. ¿Y qué dijo Jesús? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Entonces, la idea es que lo que dijo Dios, ya sea el equipo de servicio, guarde esos mensajes proféticos y los puedan discernir, orar, madurar en la asamblea de servicio, porque a través de esos mensajes Dios está hablando de una necesidad, de alguna situación del grupo que va a suceder, en fin. No sé, entonces a lo mejor nos dijo durante un tiempo que nos va a mandar mucha gente. Pues bien, si va a llegar mucha gente al grupo de oración, tenemos que prepararnos para recibirlo. Vamos a tener que prepararnos bien para acoger a esos hermanos. Entonces, los mensajes, por eso se aconseja que no sea como una metralleta, que todos tiren los mensajes todos de una vez. No, vayan dándolos con pausa y que no sean tantos mensajes, porque a veces se pierde lo que Dios quiere darnos. Y ojalá que vayan variando los profetas, que no sea siempre la misma persona. ¿Por qué? Porque a veces la gente se acomoda y dice, bueno, como la Joyce va a hablar, como la Joyce siempre dice mensaje profético, esperaré que ella hable. No, Dios nos puede usar a todos nosotros para un mensaje profético. Amén.
Ahí hay un texto de 1 Corintios 14, 29 al 33. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3, dice la Biblia, y que los otros examinen lo que se ha dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera, todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Eso dice el texto de 1 Corintios 14, 29 al 33. Ahora, los consejos prácticos para el que hoy escucha la profecía, ¿ya? Para aquel que todavía no se anima a dar un mensaje profético. Primero, discernir que toda profecía sea a la luz de la Escritura. Nosotros siempre tenemos que ejercer el discernimiento cuando escuchamos una profecía, pero no uses un espíritu crítico para discernir. Hay gente que empieza a criticar en vez de discernir. 1 Corintios 14, 29 dice, igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que se ha dicho. Esto debe hacer el que escucha el mensaje profético, debe discernir. Segundo consejo, recuerda que toda profecía es imperfecta, ¿ya? Imperfecta. 1 Corintios 13, 9 dice, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas. No puede reemplazar a la palabra de Dios, la única que es verdaderamente inspirada, ¿ya? Recuerden que en todo mensaje hay algo nuestro también. Por lo tanto, no se puede decir que la profecía toda es perfecta, que toca la vida de las personas, pero también puede haber algo de la persona humana, ¿ya? Tercero, no poner nunca en duda la autenticidad de este don. No dudar, no pensar, esto es puro chamullo. No, eso no se debe jamás dar un juicio a ese nivel. Cuarto, acuérdate siempre que en toda profecía inspirada es Dios quien habla y no el portador del don. Porque a veces nos quedamos mirando la cáscara. Y aquí, bueno, aquí aparece lo que yo les dije. Puede que la persona sea una persona que no dé mucho testimonio en la comunidad, pero no por eso el Señor puede que Dios le use. Recuerden que los carismas no son fuente de santidad, pero puede, por los prejuicios nuestros, dudar porque estamos fijando quién lo dijo. Entonces, como es una persona conflictiva, amargada, entonces puede que yo ponga mi mirada en el profeta y no en el mensaje que Dios quiso. Entonces, tenemos que cuidar esa parte. 5. Guarda la palabra profética en el corazón, medítala, como lo hacía María. Lucas 2:19. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Y eso muy presente quiere decir que los mensajes que hemos recibido del grupo, los llevaré a mi casa y durante la semana meditaré, los tendré muy presentes, porque también puede que ese mensaje que Dios regaló al grupo esté dando una luz para mi propia vida personal. Entonces yo tengo que también guardarlo y no olvidarme del mensaje para recordarlo constantemente durante la semana. Sexto, orar fielmente por los que tienen el don de profecía, para que Dios pueda hablar a través de ellos como Él los desea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que somos oyentes? Sigamos orando por el profeta y que el Señor pueda levantar profetas nuevos en nuestro grupo de oración. Séptimo, tener paciencia por los que son debutantes en este terreno. A veces a veces en una comunidad no crecen los carismas, no se desarrollan los carismas, porque hay gente que
es impaciente o es muy criticona. Entonces, tenemos que tener paciencia, que siempre el hermano o la hermana, cuando quiera dar un mensaje profético, puede que se está lanzando y puede que esté nervioso, no sé, incluso se enreó. Tenga paciencia, porque si Dios lo está iluminando a ese hermano, es porque algo Dios quiere hacer. 8. Bueno, acá, la verdad, un artículo que yo encontré hace mucho tiempo decía, si eres anciano, es esencialmente que vuelvas a tomar algunas partes de la profecía para explicarla mejor y comentarla según la necesidad. Bueno, yo lo dije recién, sería bueno anotar los mensajes proféticos y que al final alguien del grupo de oración diga, ¿sabes qué, hermano? Hoy día el Señor nos dijo esto, vayámonos con este mensaje a nuestra casa, para que todos se vayan con la misma onda. Y por último, 9, no estimes nunca la profecía a expensa de la santa palabra. Es decir, la palabra siempre es la protagonista. La profecía, no porque alguien te dijo algo a través de un mensaje profético, así, no subestimes la palabra. ¿Sí? Siempre la palabra está sobre un mensaje profético. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que aprender algo, que un mensaje profético tiene, ¿cómo podemos crecer en un mensaje profético? Primero, debo orar, debo ser una persona de oración. La gente que no ora no es sensible al Espíritu Santo. Segundo, debe pedirlo al Señor, desearlo. Es las 4 características que yo di los otros días. Abriendo el corazón al Espíritu Santo, y creer en el mensaje que el Señor te está regalando en ese minuto. Recuerda que Dios no te puede revelar de nada. Dios te va a revelar de acuerdo, porque si tú eres una mujer, un hombre de oración y eres un conocedor de la palabra de Dios, Él te va a revelar de esa fuente. De la nada Él no te revela cosas. No se puede tener certeza plena de que es una profecía solo cuando se confirma que se puede dar la certeza de ella. Siempre el mensaje va un poco velado, es decir, a veces cuando uno se inicia no va tan claro, y a lo mejor para no esclavizar a la persona. La profecía, cuando Dios te regala este carisma, no es por méritos ni porque tú eres tan santo, ¿ya? Recuerda que el santo es Dios. Ahora, debemos tener cuidado, y con esto termino, de 3 cosas importantes. Hay profecía falsa, profecía piadosa y profecía verdadera. ¿Cuál es la profecía falsa? Obviamente es fácil de darme cuenta cuando alguien pueda dar un mensaje que va contra la palabra de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la doctrina, ¿entiendes? Es decir, me voy a dar enseguida, por ejemplo, si alguien diga, hermano, Dios dice que no perdonemos. Me voy a dar cuenta que esa es una profecía falsa. ¿Cuál es la profecía piadosa? La profecía que a veces se dice al final, cuando termina el grupo, y dice, hermano, yo tenía un mensaje que no lo dije. Bueno, se convierte en un mensaje piadoso, no hace daño, pero pierde la unción y la fuerza del Espíritu Santo. La profecía piadosa también es la profecía dada más humanamente. Hay gente que, por ejemplo, los grupos no sale con el vengan a mí los cansados y agobiados. La otra semana, vengan a mí cansados y agobiados. Tercera semana, ya no es una profecía del Espíritu, aunque la base sea bíblica, pero es una profecía que la persona lo dice porque siempre ya está, lo único texto que se maneja, o le gusta ese texto, siente una atracción y lo dice. Pero cuando ya un hermano dice los mismos siempre, eso ya es una profecía de él. Y por lo tanto es una profecía piadosa, no hace daño, pero no hay esa fuerza del Espíritu Santo. Y la profecía verdadera, la profecía es la profecía que toca el corazón de la asamblea. Es la profecía que provoca un impacto
en los hermanos, es que provoca algo fuerte en la vida de los hermanos. Así que esa es una